Estoy segura que todos pueden identificar qué es lo que estamos viendo en la pantalla. ¿Qué es? Una brújula. La brújula es un instrumento de orientación que utiliza una aguja imantada para poder señalar el norte magnético terrestre. La calibración de la brújula es un proceso fundamental para poder garantizar su precisión. Existen diferentes métodos para calibrar las brújulas en dependencia del tipo de brújula del que estemos hablando, pero de manera general, la brújula debe ser calibrada con una referencia. Esta referencia puede ser otra brújula ya calibrada previamente o también una ubicación conocida. Nuestras decisiones son como la brújula que guía nuestro caminar. Esas decisiones necesitan estar calibradas con una ubicación geográfica conocida, que es el cielo. Esta mañana vamos a estar hablando de algo que estoy segura que en algún momento ha estado en su mente, y es cómo tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Así que vamos a estar hablando esta mañana precisamente de eso, de cómo tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Les invito a inclinar nuestros rostros para orar. Dios de amor, te damos muchas gracias porque nos das el privilegio de escuchar tu palabra, Señor. Tú sabes que soy un instrumento fallido, pero sé que en tus manos hoy puedes utilizarme para que tu palabra sea expresada con poder, Señor. Quiero pedirte que abras nuestras mentes, que abras nuestros corazones a la influencia del Espíritu Santo y que esta mañana podamos salir de acá reconfortados y entendiendo que sí podemos tomar las mejores decisiones cuando somos guiados por ti. En el nombre y por los méritos de Jesús, amén. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que existe lo que conocemos. Esto aquí me van a tener, a ver. ¿Me ayudan ustedes a pasarla? Ahí, estamos bien. Debemos entender que existe lo que conocemos como la voluntad soberana de Dios. Y esto es imprescindible para que podamos entender por qué Dios puede cumplir todo aquello que promete. Esa voluntad soberana de Dios comprende todo aquello que va a ocurrir sin que nadie pueda impedirlo. Pasamos a la siguiente. Ya, siguiente. Quiero que busque conmigo Isaías, capítulo 14, versículo 24. Dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Es decir, Dios tiene una voluntad que es soberana y que va a ocurrir pase lo que pase. Por ejemplo, cuando Jesús vino a esta tierra por primera vez, la venida de Jesús era parte de la voluntad soberana de Dios. En el Antiguo Testamento hay más de 150 profecías que estaban anunciando la venida de Jesús y que decían dónde Jesús iba a nacer, de qué familia vendría Jesús, cuál sería su misión. ¿Usted cree que algo en el universo podía impedir que Jesús viniera a esta tierra? Nada. Porque la venida de Jesús era parte de un plan que ya Dios había trazado por las edades eternas. El regreso de Jesús también forma parte de esa voluntad soberana de Dios. Y por eso tantas veces hemos escuchado que Jesús vuelve otra vez, esté preparada yo o no esté preparada. Esté preparado usted o no esté preparado. Porque forma parte de la voluntad soberana de Dios. Ahora,
esa voluntad soberana de Dios no solamente está reflejada en eventos globales, sino también está reflejada en tu vida como ser humano individual. Si pasamos a la siguiente, usted va a ver que esa voluntad soberana de Dios, antes de ver el próximo versículo, tiene 3 características. Es inevitable, es inmutable y es irresistible. Ahora, esa voluntad soberana también tiene que ver con usted como persona. En el siguiente versículo, que se encuentra, ¿pueden pasar a la siguiente? Que se encuentra en el Salmo 139:16. Podemos irlo buscando. Salmo 139:16, aunque ahí está en la pantalla. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Así que tenemos que entender que hay aspectos de nuestra vida que forman parte de la voluntad soberana de Dios. ¿Dónde ibas a nacer? ¿Cuándo ibas a nacer? ¿Cuáles serían tus características físicas? Tu tamaño, tus rasgos, tu personalidad, tus dones, tus talentos. Todo eso forma parte de la voluntad soberana de Dios. Y por tanto es inmutable, irresistible, inalterable. Pero seguro te has preguntado si tal vez todo lo que ocurre en nuestra vida forma parte de esa voluntad soberana que no cambia. ¿Qué ustedes creen? ¿Todo forma parte de la voluntad soberana de Dios? Yo creo que no. Porque existe, además de la voluntad soberana de Dios, la voluntad anhelada de Dios. Vamos a pasar a la siguiente. Y esa voluntad anhelada de Dios es lo que Dios anhelaría o desearía que ocurriera, pero no siempre ocurre. Quiero que usted vaya conmigo a el siguiente versículo, por favor. El libro de Mateo. Ahí lo vamos viendo. Mateo capítulo 6, versículo 10. Jesús le está enseñando a sus discípulos a orar. El Padre Nuestro que todos conocemos. Y en un momento de esa oración, Jesús le dice a sus discípulos que digan así: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Eso significa que la voluntad anhelada o deseada de Dios no siempre ocurre en la tierra. Porque si no, Jesús no le hubiera indicado a sus discípulos que oraran pidiendo que la voluntad de Dios se hiciera también aquí. Porque la voluntad anhelada de Dios está condicionada, siguiente, por lo que todos conocemos como el libre albedrío. Ese deseo que Dios tiene, ese anhelo que Dios tiene, está condicionado por el libre albedrío entregado al ser humano para decidir qué es lo que quiere hacer. Quiero que usted piense en José. Todos conocemos la historia de José. ¿Usted cree que Dios había trazado planes soberanos, inmutables, irresistibles para la vida de José? ¿Qué usted cree? Cuando José tiene 16 años, tiene un sueño, ¿no? Y en ese sueño, Dios le muestra que él iba a ocupar un puesto elevado por encima de su familia, porque él ve a las estrellas, al sol, a la luna que se postran delante de él ve las gavillas que se postran delante de él. Esos sueños eran parte de una voluntad soberana de Dios. Ahora, le quiero preguntar a los padres que están acá, si José fuera su hijo y usted tiene la oportunidad de trazar los planes de su vida, ¿usted lo habría mandado como padre? ¿Lo habría mandado a Egipto como esclavo? ¿Qué dicen los padres? ¿Lo habrían mandado a Egipto como esclavo? No. ¿Usted lo habría mandado a la cárcel por un pecado que él no cometió? Y si nosotros, siendo malos, dice la Biblia, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos,
cuánto más nuestro Padre que está en los cielos. Eso significa, pienso yo, que la forma en la que José llega a Egipto no era parte de la voluntad anhelada de Dios, porque Dios no quiere nada malo para nosotros. Sucede que esa forma en la que él llegó a Egipto tenía que ver con el libre albedrío de sus hermanos que lo enviaron allá por envidia, por celos. Tenía que ver con el libre albedrío de la esposa de Potifar, que eligió mentir y enviarlo a la cárcel por un pecado que él no había cometido. Pero en medio del libre albedrío de los seres humanos para tomar decisiones, Dios está obrando. Y aquel que tiene su trono en los cielos y que tiene nuestras vidas en sus manos, hace que todas las cosas, independientemente de que muchas veces no son parte de su voluntad anhelada, obren para nuestro bien. José, en Egipto, en medio de las circunstancias difíciles que le tocaron vivir, como estoy segura que te ha tocado vivir a ti y que me ha tocado vivir a mí, decidió alinear su voluntad con la voluntad de Dios. Y ese alineamiento perfecto lo llevó a ocupar el segundo lugar en la tierra de Egipto. ¿Tú te imaginas qué es lo que pasa cuando nuestra voluntad se alinea con la voluntad de Dios? No existe manera en que las cosas puedan salir mal, porque estamos caminando en los pasos de alguien que está habitando la eternidad y que sabe lo que es mejor para nosotros. Estamos caminando en la voluntad de alguien que conoce el final desde el principio. Entonces, nos queda claro, siguiente, que existe la voluntad soberana de Dios, que es aquello que va a ocurrir sin que nadie pueda impedirlo, pero también existe la voluntad anhelada de Dios, que es lo que Dios desearía que ocurriera, pero depende de nuestro libre albedrío para decidir y también del libre albedrío de las personas que nos rodean. Ahora usted se ha preguntado seguramente, ¿cuál será la voluntad de Dios para mí? ¿Será que puedo estar seguro al tomar una decisión que eso es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué carrera voy a escoger? ¿Con quién me voy a casar? ¿Tomo el trabajo ese o no? ¿Invierto en esto o no? ¿Tomo esta decisión o no? La palabra de Dios tiene mucho que hablar al respecto y podríamos estar hablando por horas, pero como no tenemos tantas horas para hablar, quiero limitarme a dos cosas que me parece que son súper importantes. Siguiente, vamos a hablar. Siguiente, por favor. Vamos a hablar de, 1, ¿qué necesito entender respecto a la voluntad de Dios para mi vida? Y lo segundo, ¿qué filtros puedo aplicar de manera práctica para tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios? Y ese sería el centro del mensaje. ¿Qué necesito entender respecto a la voluntad de Dios para mi vida? Al menos dos cosas. La primera de ellas es, siguiente por favor, que Dios desea lo mejor para ti. Dios desea lo mejor para ti. Dice Jeremías 29:11, y es un versículo que me encanta, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperás. Dios no quiere darnos algo bueno, Dios quiere darnos lo mejor. El libro de Efesios dice que Dios, me encanta, el capítulo 1 de Efesios, el versículo 3, Efesios capítulo 1, versículo 3, podemos buscarlo porque no lo tengo acá. Efesios capítulo 1, versículo 3. Y abro un paréntesis, nosotros deberíamos aprendernos ese capítulo 1 de Efesios de memoria, porque esa es nuestra identidad como cristianos. El versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con algunas bendiciones. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso significa que desde el momento en el que nosotros fuimos alcanzados por la gracia de Dios, hemos sido bendecidos ya con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros, porque Dios nos ama. No hay plan que podamos trazar nosotros que supere lo que Dios tiene en mente. Imagínese a Adán. Está contando los animales, poniéndole nombre a los animales y se da cuenta que está solo. Y en la mente de Adán quisiera también estar acompañado como están acompañados los animales. Pero ¿usted cree que Adán tenía referencia de lo que era una compañía? ¿Él había visto a alguien más? Todo lo que él había visto eran animales. Pero en la mente de Dios estaba el plan de darle una esposa que superaba todas las expectativas que él podía tener, porque Dios quería lo mejor para él. Piensa en Moisés. Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro, pero en la mente de Moisés no cabía la posibilidad de que los planes de Dios estaba convertirlo en el líder más grande que tuvo el pueblo de Israel, porque Dios quería lo mejor para él. Ana está orando por un hijo, pero no sabe que en los planes de Dios está darle como hijo al que se convertiría en uno de los profetas más grandes que tuvo el pueblo de Israel. Pedro está pescando junto al mar de Galilea y no sabe que en los planes de Dios está convertirlo en un pescador de hombres. Alguien que era del vulgo, de acuerdo a lo que decían los fariseos y los escribas, pero que en las manos de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo, predicó un sermón que trajo 3,000 almas a los pies de Jesús. ¿Podía Pedro en sus mejores sueños imaginarse eso? Seguramente que no, pero en los planes de Dios sí estaba, porque Dios quería lo mejor para él. Dios quiere lo mejor para ti. Y tienes que entender que aun cuando muchas veces las circunstancias de la vida son adversas, Dios está obrando para que lo mejor que Él pensó para tu vida sea lo que ocurra, porque te ama. Lo siguiente que tenemos que entender respecto a la voluntad de Dios, siguiente por favor, es que Dios quiere revelarnos su voluntad. Porque muchas veces pensamos que es difícil encontrar la voluntad de Dios. ¿Cómo sé qué es lo que Dios quiere? No sé dónde tengo que buscar, no sé. Quisiera que Dios me pusiera un sueño y que en el sueño me dijera, esto es lo que tienes que hacer. Muchas veces pensamos que es difícil encontrar qué es lo que Dios quiere. Pero tenemos que entender que sí, Dios quiere revelarnos su voluntad. Porque si usted quiere que alguien llegue a su casa y esa persona nunca ha ido a su casa, usted le va a mandar la dirección, inclusive le va a dar explicaciones de por qué ruta es mejor tomar para poder llegar. Entonces, si Dios quiere que tomemos decisiones que sean conforme a su voluntad, Él asume la responsabilidad de enseñarnos. El Salmo 32, capítulo 32, versículo 8, que fue nuestra lectura bíblica, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Si usted va a Santiago, capítulo 1, versículo 5, no está ahí, porque quiero que se lo busquemos juntos. Santiago, capítulo 1, versículo 5. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es decir, cuando usted quiere que el Señor le muestre su voluntad, tiene que entender que el deseo del corazón de Dios es mostrarle su voluntad. Pablo oraba por los colosenses y él pedía que fueran llenos
del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces sí, Dios quiere que conozcas su voluntad respecto a la carrera que vas a estudiar, respecto al trabajo que vas a iniciar, respecto al proyecto que quieres comenzar. Dios quiere mostrarte su voluntad. Entonces, teniendo en cuenta estos dos aspectos, vamos a ver qué filtros prácticos podemos aplicar para poder conocer cuál es la voluntad de Dios. Y creo que muchos de esos filtros los conocemos, ¿ya? Pero los hemos resumido acá para que podamos tenerlo como un checklist, ¿ya? De cómo poder saber si lo que hago forma parte de la voluntad de Dios. Ya, el primero de estos filtros es analizar los motivos detrás de la decisión que vamos a tomar. Lo primero que usted piensa es, ¿cuáles son los motivos detrás de esta decisión que voy a tomar? Vaya conmigo a Jeremías, capítulo 17. Jeremías 17, 9. Jeremías 17, 9 dice, es un versículo que todos conocemos, engañoso es ¿qué cosa? Es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tenemos que reconocer que muchas de las decisiones que tomamos están basadas en lo que nosotros queremos, en lo que nos parece mejor, en lo que satisface el deseo de nuestro corazón, y muchas veces agradar a Dios no está en el centro de esas decisiones. Si el motivo que está impulsando la decisión que quieres tomar es competir con otros, es mostrar tu autoridad, tu valor, es el enojo porque la forma en la que Dios está dirigiendo las cosas no es la forma en la que tú crees que es la mejor. Es la desesperación porque los tiempos de Dios parecen demasiado largos y tú necesitas respuestas ya. Entonces lo más probable es que esa decisión no sea la voluntad de Dios. Para poder analizar los motivos de nuestro corazón, necesitamos el discernimiento del Espíritu Santo. Porque es imposible que nosotros como seres carnales podamos desear cosas espirituales, a menos que nuestra mente sea transformada por el poder del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo ilumina nuestra mente, entonces nuestros motivos los podemos ver como en un segundo plano y podemos determinar si esos motivos realmente son motivos que agradan a Dios o no. Romanos 12:2 dice, vamos a buscarlo, porque es un versículo que tiene mucho que ver con tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y estoy segura que también lo he escuchado muchísimas veces. Dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de ¿qué cosa? La renovación del entendimiento. Si nuestro entendimiento no está renovado, hacer la voluntad de Dios no va a ser nuestra prioridad. Necesitamos que el Espíritu Santo renueve nuestro entendimiento. Y entonces, dice el libro de Romanos, podréis comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que a menos que mi mente no sea transformada, a mí la voluntad de Dios no me va a parecer buena, agradable ni perfecta. Necesitamos que nuestra mente sea transformada. Primer filtro. Segundo filtro que debemos aplicar. Tenemos cuando vamos a tomar una decisión que comprometernos a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Analiza tus motivos, comprométete a hacer la voluntad de Dios y no la tuya. Vamos al libro de Jeremías. Y esta es una historia que si usted no la ha leído, la dejo ahí de tarea.
Jeremías capítulo 42 y 43. No lo vamos a leer todo, ¿ya? Solo vamos a leer algunos versículos. Pero para colocarlo en contexto, Jeremías está en un lugar y un grupo de militares, de gente de guerra, dice la palabra de Dios, acude a él porque quieren que él consulte a Dios respecto a algo. El versículo 3 tiene esa consulta. Ellos le están diciendo en el versículo 3 del capítulo 42 de Jeremías, para que Jehová tu Dios nos indique el camino por donde debemos ir y lo que debemos hacer. Esto suena como que ellos querían saber cuál era la voluntad de Dios, ¿o no? Ellos querían saber cuál era la voluntad de Dios. Y Jeremías les dice, vale, yo voy a consultar a Dios. Jeremías va a consultar a Dios y 10 días después llega la respuesta de parte de Dios para aquellos que habían venido a consultar. La respuesta está en el versículo 10. Vamos al versículo 10. Dios les está mandando a decir, si permanecéis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, al cual tenéis miedo. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvarlos y libraros de su mano. La respuesta de Dios, en resumen, era: no te muevas, quédate donde estás. Y aunque las circunstancias parecen que son adversas, que lo mejor es irte, quédate donde estás. Estas personas habían ido porque ellos querían conocer cuál era la voluntad de Dios. Usted salta del capítulo, va al capítulo 43 y va al versículo 7 del capítulo 43. Y ahí está lo que ellos están haciendo después de escuchar la voluntad de Dios. Dice el versículo 7 que entraron ¿en dónde? En Egipto. Entraron en Egipto sin obedecer a la voz de Jehová y llegaron hasta Tafne. Dios les está diciendo, no se muevan, quédense aquí. La situación se ve adversa, se ve complicada, pero aquí yo estoy con ustedes. Si ustedes se van, mi presencia no los va a acompañar. Y aquellos que supuestamente querían conocer la voluntad de Dios, decidieron hacer lo que a sus ojos era lo mejor, irse a Egipto. Muchas veces nosotros vamos a consultar la voluntad de Dios respecto a algo que ya hemos decidido. Y cuando nosotros ya hemos decidido algo, es muy difícil que el Señor nos pueda persuadir a hacer lo contrario, porque Dios respeta nuestro libre albedrío. La voluntad anhelada de Dios para ellos era que se quedaran donde estaban, porque su presencia los iba a proteger. Pero Dios les había entregado además libre albedrío. Y ellos lo utilizaron para decidir lo que ante sus ojos era lo mejor. ¿Será que nuestros ojos pueden ver el futuro? Sabemos que no. Nosotros no sabemos ni siquiera qué es lo que va a acontecer en el próximo segundo de nuestra vida. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en tomar decisiones de acuerdo a nuestra voluntad y no de acuerdo a lo que Dios, que sabe todo, nos dice? No existe manera de que nos podamos equivocar cuando caminamos conforme a la voluntad de Dios. Necesita un compromiso. Tenemos que comprometernos a hacer su voluntad, aunque no sea la misma que la nuestra. A este pueblo de Israel le costó la vida, porque en Egipto ellos murieron. El deseo del corazón de Dios, su voluntad anhelada, era que ellos estuvieran protegidos, pero su visión corta los llevó a irse a un lugar en donde los esperaba la muerte. ¿Qué decisión tienes que tomar tú? Lo que Dios está indicando parece que no es lo mejor. Sabemos que Dios no opera con las matemáticas de los hombres, porque para Él pelear una guerra con 300 hombres es suficiente para ganarla si Él está ahí.
Entonces, comprométete a hacer la voluntad de alguien que habita la eternidad y conoce el final desde el principio. Y te aseguro que lo que vas a decidir va a ser lo mejor. Tercer filtro. Busca los principios que ya están revelados en la palabra de Dios. Porque este libro es atemporal. Y la palabra de Dios tiene principios para la mayoría de las decisiones que tenemos que tomar. Salmo 119, 24. Va a buscarlo conmigo. Salmos 119, 24. ¿Sí? Dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. David encontraba consejo perfecto en los testimonios de Dios. Y en ese momento el canon bíblico no estaba completo. ¿Cuánto más nosotros ahora que tenemos una Biblia en nuestras manos a total disposición? Y estoy segura que más de uno de ustedes tiene varias versiones de la Biblia o traducciones de la Biblia en su casa. El Salmo 119 también, pero el versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando usted está en un lugar oscuro, que usted no sabe dónde es que va a poner el siguiente paso, una lámpara lo ayuda a poder discernir, estoy pisando en un terreno que es seguro. Eso es la palabra de Dios para nosotros. Es discernimiento en medio de la oscuridad. Existen principios que ya están revelados en la palabra de Dios y usted no tiene que consultar a nadie respecto a si eso es o no la voluntad de Dios. Si usted le están proponiendo un trabajo en donde tiene que trabajar el sábado, digamos que es una vez al mes, ¿usted tiene que consultar acerca de si eso es voluntad de Dios? No, porque existen principios en la Biblia, además es un mandamiento que dice que el sábado es día de adoración. Si usted va a iniciar una relación con alguien que no es cristiano, ¿tiene que consultar acerca de si eso es o no la voluntad de Dios? No, porque existe un principio en la Biblia que dice, no juntéis en yugo desigual con los infieles. Si me están proponiendo un trabajo en donde tengo que mentir, extorsionar, sobornar, ¿eso es voluntad de Dios? No, porque eso no va en acuerdo con el carácter de Dios, que está revelado ya en principios en su palabra. Entonces, busque los principios que ya están revelados. Siguiente, busca consejos en personas que son espirituales. Proverbios 15, 22, ahí mismo después de Salmos, un poquito. Proverbios 15, 22 dice, los pensamientos se frustran donde falta el consejo, pero se afirman con los muchos consejeros. ¿Tienes en tu vida personas que se van a levantar a orar de madrugada contigo cuando tienes que tomar una decisión? ¿Tienes en tu vida personas que te van a decir lo que Dios dice en su palabra, aunque no sea lo que tú quieres escuchar? ¿Tienes en tu vida personas que son espirituales y que cuando hablan tú sabes que lo que te están diciendo viene de Dios? Necesitamos ese tipo de personas en nuestra vida y necesitamos convertirnos en personas así, porque aquel que tiene amigos cuyos consejos vienen de Dios puede sentirse una persona feliz, privilegiada, dichosa. Busca consejo en personas que son espirituales. Paso 5. Busca la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Es esa forma maravillosa que Dios tiene de juntar las piezas, de abrir puertas, de cerrar puertas, para decirte, este es el camino, camina por aquí. La providencia de Dios. Algo que no podemos explicar, pero estoy segura que muchas veces usted ha mirado hacia atrás y ha visto las veces en las que Dios cerró las puertas y dices, Señor, gracias. ¿Sí o no? Y que muchas veces tienes que tomar una decisión y no sabes cómo lo vas a hacer, pero tú ves la mano de Dios abriendo puertas que de otra forma no se podrían abrir. Eso es providencia divina.
Pídele a Dios que te dé discernimiento espiritual para poder ver su providencia, ya sea abriendo puertas o cerrando puertas para indicar por ahí no es. Yo recuerdo cuando tenía unos 26 años, bueno, ustedes saben que yo soy cubana. Cubano que se respete, a lo mejor no es todo el mundo, pero de la mayoría que yo conozco, quiere irse para los Estados Unidos. Y yo también quería irme para Estados Unidos, pero yo no tenía afuera a nadie que me fuera a mí a llamar para los Estados Unidos, a nada. Y un día llega un grupo de pastores a hacer un evento en mi iglesia, ellos venían de Estados Unidos, y me dicen, oye, te queremos invitar a colportar a los Estados Unidos. Y a mí se me abrieron los ojos de felicidad. Y dije, yo me veía ya colportando en Estados Unidos. Y yo dije, esto tiene que ser voluntad de Dios. Lloré, hasta ayuné, Señor, abre puertas, porque tenía que ir a una cita en la embajada de Estados Unidos y las respuestas siempre eran no. Y yo decía, pero Señor, si esto yo no lo pedí, tiene que ser tu voluntad, tú abrirás las puertas. El día que llegó el momento de mi cita en la embajada, yo iba toda confiada, yo decía, esto es la voluntad de Dios. Porque a mis ojos eso parecía lo mejor. Además, iba a ir a un lugar a ser parte de la obra de Dios, así que yo decía, esto es la voluntad de Dios. Y cuando yo llegué a la embajada, el funcionario estaba tecleando en una pantalla detrás de un vidrio, me hacía preguntas que yo respondía y después que él tecleaba, me miró y me dijo, denegada tu visa. Y yo, no puede ser. Señor, si tú me has guiado hasta aquí, ¿cómo es posible que ahora me cierren las puertas? Y ese funcionario, que no era cristiano obviamente, me dijo, suerte con la ciencia. Me dijo así, suerte con la ciencia. Yo me fui toda desilusionada, dije, Señor, pero ¿cómo si esto parecía que era parte de tu voluntad? Pero la providencia de Dios abre puertas, pero también cierra puertas. Y cuando miras atrás, te das cuenta de que Dios lo ha estado dirigiendo todo. Ese funcionario, que no era cristiano, me dijo suerte con la ciencia. Y yo no podía imaginarme que en los planes de Dios estaba que yo desarrollara una carrera en el área de la ciencia. Que estoy segura que en ese momento en Estados Unidos, sin familia, sin amigos, sin ayuda, hubiera sido mucho más difícil. No era lo que yo tenía en mis planes, en mi mente, en mi corazón en ese momento, pero la providencia de Dios cerró una puerta y hoy cuando miro atrás, le doy muchas gracias. Entonces busca la providencia de Dios. Último filtro. Que es, digamos, más que obvio, lo tenemos ya en nuestra mente, pero es como el filtro que debe envolverlo todo. Siguiente, por favor. No, la anterior a esa. Ora. Tienes que tomar una decisión, date un tiempo para orar. Ora pidiéndole al Señor que te llene del conocimiento de su voluntad, que es lo que dice Colosenses 1:9. Que te llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Y si tú has analizado los motivos, te has comprometido a hacer la voluntad de Dios y no la tuya. Has buscado principios ya revelados en su palabra. Has buscado el consejo de personas espirituales. Has buscado y has mirado la providencia de Dios en lo que estás haciendo. Y has orado al respecto. Avanza. Avanza confiando en que has hecho lo mejor que podías hacer como ser humano y que Dios va a hacer el resto. Y que te va a conducir por aquello que es su voluntad para tu vida. Yo no sé si estás en el proceso a lo mejor de tomar una decisión importante. Si es así, estos principios te pueden ayudar muchísimo. Y considera parte de la providencia de Dios que este mensaje sea predicado esta mañana. Pero si has tomado decisiones que no han tenido la voluntad de Dios como centro, y esas decisiones han acarreado malos resultados, te has equivocado, creo que nos ha pasado a todos. Este tema también
es para ti. Siguiente, por favor. En Japón existe un arte que es conocido como kintsugi. Los artesanos que practican el kintsugi toman piezas quebradas de lo que antes había sido una vasija completa y las unen con un esmalte especial que está hecho con polvo de oro. Esas piezas que en un principio, después de haberse rotos, habían perdido su propósito original, son restauradas a algo que es mucho más valioso. Y son vendidas a un precio que muchas veces excede el de una pieza en su estado original. Dios es experto en hacer kintsugi, porque Dios toma nuestros pedazos rotos, los une con su amor, con su perdón, que son mucho más valiosos que el oro, y nos da nuevos propósitos. En Dios siempre podemos comenzar. Y no importa lo que hayamos hecho atrás, si nuestro corazón se compromete a hacer su voluntad, Dios es capaz de escribir derecho en líneas que estaban torcidas. Yo quiero invitarte esta mañana a que te pongas en pie y que abras tu corazón al Señor pidiéndole que te ayude a desear hacer su voluntad. Porque como seres humanos somos finitos, somos incapaces, somos limitados. Lo que a nuestros ojos parece lo mejor, muchas veces no es lo mejor. Pero si Dios es quien nos dirige, si Dios nos conduce, si Dios nos enseña y nos hace entender su voluntad, entonces caminaremos en los planes que Él ha trazado desde antes que fuéramos formados. Quiero invitarte a que cierres tus ojos y ores conmigo. Dios de amor, te damos gracias, Señor, porque antes de que fuéramos formados, ya tú habías trazado planes maravillosos para cada uno de nosotros. Señor, ante tus ojos somos seres valiosos, únicos, especiales. Y por eso los planes que tienes para cada uno de nosotros, Señor, no se parecen a los planes que hay en ninguna otra parte. Porque tu amor por nosotros y las capacidades y talentos que has puesto dentro de nosotros tienen un propósito único y especial. Tú sabes que el enemigo, Señor, desea con todas las fuerzas de su corazón desviarnos de la senda que tú anhelas para nuestras vidas. Pero hoy, Señor, queremos pedirte que dejando nuestro pasado atrás, nuestros errores o nuestras malas decisiones, tú nos guíes por tu Espíritu a desear con todo nuestro corazón hacer tu voluntad. Queremos, Dios mío, que aquellos anhelos que tú tienes en la mente, que te hacen sonreír, Señor, que te hacen anhelar que caminemos en los pasos que tú ya has trazado, sean una realidad para nuestras vidas. Transforma nuestra mente, Señor, transforma nuestra voluntad, renuévanos, Dios mío, para que podamos comprender cuál es tu voluntad agradable y perfecta. Enséñanos y haznos entender el camino por el que debemos andar. Y te suplicamos, Señor, que fijes tus ojos sobre cada uno de nosotros. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén.